casa, Pepito es atropellado, Pepito mata a alguien, etcétera, etcétera. Todo acontecimiento que se da en la realidad, pero que produce consecuencias jurídicas, a eso se llama hecho jurídico. Y eso es la teoría más general que existe en el derecho civil. Todas las instituciones del derecho civil parten de la teoría del hecho jurídico. Repito, es todo acontecimiento que se da en la realidad, pero que va a producir consecuencias jurídicas. Para la clase de hoy vamos a usar, digamos, la clasificación del profesor Aníbal Torres Vázquez, ¿no? Que justo el día de mañana nos va a hablar sobre la invalidez del acto jurídico. Hay diversos autores a nivel nacional e internacional que hacen sus propias clasificaciones sobre los hechos jurídicos. Son simplemente formas de ver el mundo jurídico, pero obviamente en el fondo es lo mismo, ¿ya? En el fondo es el mismo. Para el doctor Aníbal Torres Vázquez, los hechos jurídicos se dividen en dos grandes grupos: los hechos jurídicos naturales y los hechos jurídicos humanos. Los hechos jurídicos naturales son todo acontecimiento que se da en la realidad que va a producir consecuencias jurídicas, pero no interviene el ser humano. Les pongo un caso sencillo. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que el día de hoy, imaginemos un nombre, por ejemplo, aquí, Julio, por ejemplo, ¿no? Julio y yo realizamos un contrato de arrendamiento, ¿ya? Hasta el año 2030. Muy bien, hemos realizado un contrato de arrendamiento. De repente, en el año 2028, ocurre un terremoto y ese departamento que le estaba alquilando se destruye. Julio, ¿va a seguir pagando la renta? Obviamente que ya no, ¿sí o no? A eso se llama conclusión del arrendamiento por destrucción del bien arrendado. Eso es una consecuencia jurídica. Pero esa consecuencia jurídica, ¿cómo ha nacido? De un hecho jurídico natural, que es el terremoto. Ese acontecimiento de la realidad, de la naturaleza, que ha producido consecuencias jurídicas. A eso se llama hechos jurídicos naturales o también llamados hechos jurídicos externos. Pero si el acontecimiento de la realidad consiste en una conducta del ser humano que va a producir consecuencias jurídicas, a eso ya se llama hechos jurídicos humanos. Por ejemplo, ¿no? Pepito está conduciendo su auto y de repente me atropella. Eso es un acontecimiento de la realidad que va a producir consecuencias jurídicas, pero nace de una conducta humana. Los hechos jurídicos que son humanos, a su vez pueden ser voluntarios o pueden ser involuntarios. Y aquí un concepto muy importante como futuros civilistas es el concepto de voluntad jurídica. La voluntad jurídica es simplemente la conducta del ser humano con discernimiento, intención y libertad. Si hay una conducta humana realizada con discernimiento, intención y libertad, estamos ante un hecho humano voluntario. Pero si hay una conducta humana sin discernimiento, sin intención o sin libertad, estamos ante un hecho jurídico humano involuntario. Recuerden, la voluntad jurídica es la conducta del ser humano que se realiza con discernimiento, intención y libertad. ¿Ya? Si no hay ello, si no hay discernimiento, si no hay intención, si no hay libertad, es un hecho involuntario. Ejemplo sencillo. Imaginemos que Pepito tenga un hijo de 8 años. El día de hoy lo recoge del colegio. Están regresando tranquilos a su casita. Y de repente, en medio de la calle, alguien dejó una pelota. Y el niñito, el hijo de Pepito, al ver la pelota se emociona, corre, patea y rompe la luna de la ventana de su vecina. ¿Quién va a pagar por esa luna de la ventana de la vecina? Pepito, el papá, ¿no? Del niñito que ha golpeado la pelota. Eso es una consecuencia jurídica que se llama responsabilidad civil de los padres de familia. Pero esa consecuencia jurídica ha nacido ¿de qué? De un hecho jurídico humano involuntario. ¿Por qué? Porque ese niño no tenía discernimiento, pues. No tenía intención. Entonces, los hechos humanos pueden ser voluntarios cuando son conductas con discernimiento, intención o libertad, o son involuntarios cuando no hay discernimiento o no hay intención o no hay libertad. Los hechos humanos que son voluntarios, a su vez pueden ser lícitos o pueden ser ilícitos. Son lícitos cuando esa conducta humana voluntaria es conforme al ordenamiento jurídico. Y serán ilícitos cuando esa conducta humana voluntaria es contraria al ordenamiento jurídico.
Pepito en este momento agarra una pistola y me dispara y me mata. Es una conducta humana voluntaria ilícita, porque esa conducta humana es contraria al ordenamiento jurídico. En cambio, si la conducta humana fuera conforme al ordenamiento jurídico, esta puede ser un acto jurídico o un acto meramente lícito. Y aquí viene la segunda teoría más importante en el derecho civil, que es la teoría del acto jurídico. El acto jurídico es una conducta humana que de manera voluntaria y lícita buscará producir efectos jurídicos. Por ejemplo, el matrimonio es una conducta humana que de manera voluntaria y lícita busca crear una relación marido y mujer. Una compraventa es una conducta humana que de manera voluntaria y lícita busca crear una relación comprador y vendedor. Un testamento, por ejemplo, es una conducta humana voluntaria y lícita orientada a generar una relación testador-beneficiario. Un reconocimiento de hijo es una conducta humana voluntaria y lícita orientada a producir efectos jurídicos, en este caso una relación padre-hijo. Esos son actos jurídicos. Toda conducta del ser humano que de manera voluntaria y lícita busca producir efectos jurídicos, a eso se llama acto jurídico. Pero si hubiera una conducta humana voluntaria y lícita que no está orientada, que no está destinada a producir efectos jurídicos, a eso se llama acto meramente lícito. Por ejemplo, imaginemos que después de la asesoría ustedes se van, por ejemplo, a pintar un cuadro. O el día de mañana se van un ratito pues a la playita, ¿no? Toman un barquito y se ponen a pescar. Esas son conductas humanas que son voluntarias, que son lícitas, pero esas conductas no están orientadas a producir efectos jurídicos. Por eso no son actos jurídicos, esos son actos meramente lícitos. Serán solamente actos jurídicos cuando esa conducta humana voluntaria y lícita está orientada a producir efectos jurídicos. Lo que dice el artículo 140 del Código Civil. El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Eso es un acto jurídico. Una conducta del ser humano que de manera voluntaria y lícita busca producir efectos jurídicos. Sencillo, sencillo. Ahora, pero bastará con que exista una conducta humana orientada a producir efectos jurídicos para poder producir esos efectos jurídicos? ¿Basta simplemente esa conducta orientada a producir efectos para la generación de esos efectos? No, no. Te pongo un ejemplo. Imaginemos que Allison me contrata a mí para que yo enseñe a su gato a cantar en inglés. Si bien ahí hay una conducta humana entre Allison y yo, que de manera voluntaria y lícita quiere producir efectos jurídicos, no va a producir efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque es físicamente imposible que yo le enseñe a su gato a cantar en inglés, pues. Entonces, miren, el acto jurídico sí, es una conducta humana orientada a producir efectos jurídicos. Pero para poder producir esos efectos jurídicos, para poder crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, se necesita cumplir con ciertas exigencias, con ciertos requisitos o elementos. Estos se llaman requisitos de validez o elementos esenciales del acto jurídico. ¿Ya? Estas son exigencias que la ley te pide para que esa conducta orientada a producir efectos jurídicos pueda producir efectos jurídicos. ¿Dónde están esos requisitos? Artículo 140, segunda parte. Número 1, la plena capacidad de ejercicio. Número 2, el objeto física y jurídicamente posible. Número 3, el fin lícito. Y número 4, la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Esas son las exigencias de la ley para que esa conducta orientada a producir efectos jurídicos pueda producir esos efectos jurídicos. ¿Ya? Como les digo, eso se llaman
requisitos de validez del acto jurídico, otros lo llaman elementos esenciales del acto jurídico. En el fondo, viene a ser lo mismo. Hay una distinción dogmática, todo, pero en la práctica viene a ser lo mismo, ¿no? Que son simplemente exigencias para que esa conducta humana que está orientada a producir efectos, pueda producir efectos. En otras palabras, de manera más sencilla, para que el acto sea válido. Cuando tú dices un acto jurídico es válido, significa eso, que hay una conducta humana orientada a producir efectos jurídicos que ha cumplido con requisitos exigidos por la ley para poder producir efectos jurídicos. Todo eso significa acto válido. ¿Ya? ¿Cuáles son esos requisitos? Número uno, la plena capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio de manera sencilla es la facultad que uno tiene para poder ejercer por uno mismo sus derechos, deberes y obligaciones. Y acá no confundan capacidad de ejercicio con capacidad de goce. La capacidad de goce es la aptitud para ser sujeto de derecho, para tener derechos, deberes y obligaciones. Es decir, la capacidad de goce es poder tener derechos. En cambio, la capacidad de ejercicio es poder ejercerlos. Les explico con un ejemplo. Imaginemos que yo tuviera un hermanito de 8 años, 8 años de edad. Ya. Mi hermanito de 8 años de edad tiene capacidad de goce. Artículo 1 del Código Civil. Toda persona humana o todo ser humano es sujeto de derecho a partir de su nacimiento. Es decir, mi hermanito de 8 años, desde el momento en que nació, tiene capacidad de goce. Él puede recibir derechos, deberes y obligaciones. Desde el momento en que nació, puede ser titular de derechos, deberes y obligaciones. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, le podría regalar un departamento a mi hermanito de 8 años. Y mi hermanito de 8 años podría ser propietario de ese departamento. ¿Por qué? Porque ya tiene capacidad de goce. Porque desde el momento en que nace puede recibir derechos, deberes y obligaciones. ¿Ya? Pero obviamente mi hermanito de 8 años no puede alquilar ese departamento, no puede vender ese departamento, no puede donar ese departamento. ¿Por qué? Porque necesita la capacidad de ejercicio, que es la capacidad para poder ejercer por uno mismo esos derechos, esos deberes, esas obligaciones. Y eso se obtiene a partir de los 18 años de edad. Artículo 42 del Código Civil. Toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio. Mi hermanito que tiene 8 años podrá ser propietario de un departamento. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de goce. Pero él no puede venderlo, él no puede donarlo por sí mismo, porque no tiene capacidad de ejercicio. Y eso lo obtienes a partir de los 18 años de edad. ¿Ya? A partir de los 18 años de edad. Esa es la regla. Acá les comento algo. En el derecho no existe nada absoluto. Ni la vida es absoluta. Todo es relativo. Todo tiene excepciones. En ese sentido hay una regla que es cuando tú cumples la mayoría de edad tendrás plena capacidad de ejercicio. Pero esa regla tiene excepciones. Un menor de edad puede tener plena capacidad de ejercicio. ¿Cuándo? Cuando sea mayor de 16 años y tenga título profesional o técnico. Yo nunca he visto, yo soy de San Marcos, que es una universidad pública, nunca he visto, he visto sí publicidad de que los niños de 10 años han entrado a la universidad, 8 años, a San Marcos, a la UNI, no, y lo publicitan por todos lados. Pero yo nunca he visto en la ciudad universitaria a un menor de edad entrando a clases. Nunca. Debe haber, pero yo nunca he visto. ¿No? Pero si hay un menor de edad, mayor de 16, que tiene un título profesional, tendrá plena capacidad de ejercicio. Es decir, que por sí mismo podrá ejercer sus derechos, deberes y obligaciones. Antes también tenía plena capacidad de ejercicio el menor de edad que contraía matrimonio, ¿eh? Pero esto fue eliminado, ya fue eliminado por la ley, ¿no? La ley en este caso 31.945, que fue publicado el 25 de noviembre del año 2023. Antes los menores de edad sí podían contraer matrimonio siempre y cuando tenía autorización de sus padres o del juez. Y se podrían contraer matrimonio. Ahora no, ahora está totalmente prohibido.
En ningún caso un menor de edad puede contraer matrimonio. Salvo un caso muy especial, pero es una opinión personal, debido a una mala regulación en el Código Civil. No, no es materia, obviamente, del tema de hoy, pero en alguna otra ocasión podría comentarles, porque hay un tema específicamente en los impedimentos relativos matrimoniales. Disculpen, los impedimentos especiales, artículo 243, que es un caso muy excepcional, que es el caso de un tutor que se casa con una menor de edad. ¿Eso sería válido o no sería válido? De acuerdo a las normas que han sido modificadas, técnicamente serían válidos, ¿ya? Pero claro, eso se tiene que interpretar un poquito más allá. Es decir, el legislador al hacer esta modificación se olvidó de algo, pero eso no es materia, como les digo, para hablar sobre ese punto, pero ahí quizás en alguna otra oportunidad podríamos hablar sin ningún problema. Pero a lo que voy, antes entonces un menor de edad que contraía matrimonio tenía plena capacidad de ejercicio, ahora ya no, ahora ya no, eso está ahora eliminado. Ningún menor de edad puede contraer matrimonio, ¿ya? Ahora, tú cumples la mayoría de edad, se entenderá que tienes plena capacidad de ejercicio, pero eso también tiene excepciones. El pródigo, el ebrio habitual, el mal gestor, el toxicómano, ¿no? Estas personas que están regulados en el artículo 44, del numeral 4 al numeral 8, no tienen capacidad de ejercicio a pesar de ser mayores de edad. A estas personas se le llaman incapaces relativos, o ahora se le llaman personas con capacidad de ejercicio restringida. Esto se cambió, este nombre se cambió en el decreto legislativo 1384, ¿ya? Que dejó de llamarse incapaz relativo, ahora se llama capacidad de ejercicio restringida. Pero estas personas, a pesar de ser mayores de edad, que como regla deberían tener plena capacidad de ejercicio, ahora no lo tienen. Ahora no lo tienen. ¿Ya? No lo tienen. Bueno, nunca lo han tenido, ¿no? Solamente que se ha cambiado el nombre nada más. Sobre eso también hay un punto mucho más grande para hablar sobre el decreto legislativo 384, que es las personas con discapacidad y todas las modificaciones, pero no es materia, obviamente, de la exposición. Pero también es un tema muy bonito y muy largo todavía para explicar. Pero vamos a la regla. La regla es que el acto jurídico va a ser válido, número uno, cuando sea realizado por personas con plena capacidad de ejercicio, como regla a partir de los 18 años de edad, salvo las restricciones contempladas por la ley. La ley puede estipular ciertas excepciones que no requieran plena capacidad de ejercicio. Por ejemplo, cuando se trata de actividades de la vida diaria. Les pongo un caso muy sencillo. Yo estoy seguro que todos los que están aquí, cuando eran menores de edad, específicamente cuando estaban en el colegio, alguna vez cuando ha tocado el recreo, habrán ido a comprar el kiosco. Habrán comprado una galletita, un chisito, una gaseosita, algo han comprado. Y ahí se ha realizado un acto jurídico llamado contrato de compra-venta. Y ahí cuando han realizado no tenían mayoría de edad, no tenían plena capacidad de ejercicio, pero a pesar de eso, ese acto es válido. ¿Por qué? Porque por imposición de la ley, los actos que se tratan de la vida diaria no requiere plena capacidad de ejercicio. Entonces, en algunos casos, la ley podrá establecer la no necesidad de la capacidad de ejercicio para poder realizar ciertos actos. ¿Ya? Otro caso similar, el caso de el menor de edad que se convierte en padre. Ojo, no el que se ha casado, ¿eh? El que se convierte en padre. El que se convierte en padre no tiene plena capacidad de ejercicio, pero no requiere capacidad de ejercicio para realizar ciertos actos. Por ejemplo, inscribir a su hijo. Por ejemplo, demandar alimentos, demandar tenencia, impugnar la paternidad, etcétera, etcétera, que está regulado en el artículo 46 del Código Civil. ¿Ya? Pero son excepciones, como les digo. La regla es que uno tiene plena capacidad de ejercicio a partir de los 18 años y para que se realice un acto jurídico se requiere plena capacidad de ejercicio. ¿Ya? Número uno. Número dos, segundo requisito, que el objeto sea física y jurídicamente posible. Vamos a ponerlo por acá. Acá está el artículo 140 para que lo puedan revisar. El segundo requisito para que un acto sea válido es que el objeto sea física y jurídicamente posible. ¿Qué significa el objeto física y jurídicamente posible? Sobre este punto sí hay un montón de teorías. Cada autor tiene una teoría distinta. Se asemejan, ¿ya? Pero todos llegan a una conclusión de que el objeto viene a ser una consecuencia. Cuando hablamos de un objeto de un acto jurídico, estamos hablando de una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de un acto jurídico? Crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Entonces, el objeto de un acto jurídico, es decir, la consecuencia de todo acto jurídico, serán las llamadas relaciones jurídicas.
que son esos vínculos que se interconectan entre situaciones jurídicas subjetivas, ¿no? Es decir, simplemente un vínculo entre sujetos. La relación jurídica, en términos sencillos, es simplemente una relación social con trascendencia jurídica. Si queremos definirlo un poco dogmático, lo podremos decir como el nexo que vincula al sujeto de deber y al sujeto de derecho. Si queremos ser más dogmáticos, lo podríamos definir como aquel vínculo que conecta situaciones jurídicas subjetivas, pero es lo mismo, es simplemente una relación social con trascendencia jurídica. Los actos jurídicos tendrán como consecuencia generar relaciones jurídicas. Marido, mujer, comprador, vendedor, arrendador, arrendatario, padre, hijo, testador, beneficiario, comodante, comodatario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los actos jurídicos tendrán como objeto las llamadas relaciones jurídicas. Muy bien. Pero estas relaciones jurídicas que se van a generar, a su vez, tendrán como consecuencia prestaciones. ¿Qué significa eso? Cuando se crea una relación jurídica, inevitablemente alguno de ellos o ambos realizan conductas uno a favor del otro. Por ejemplo, si yo contraigo matrimonio, se crea una relación jurídica entre quién? Sí, mi persona que yo voy a ser el marido y mi pareja que va a ser mi mujer. Muy bien, se ha creado esa relación entre mi mujer y yo. Perfecto. Pero esa relación que se ha creado entre ella y yo tendrá como consecuencia que yo realice conductas a favor de ella y que ella realice conductas a favor mía. Por ejemplo, ¿qué conducta? El deber de hacer vida en común. Yo tengo que serle fiel a mi mujer, tengo que darle alimentos a mi mujer. ¿Y mi mujer qué cosa tiene que hacer? Tiene que hacer vida en común conmigo, tiene que serme fiel, tiene que darme alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. U otro ejemplo, en un contrato de compra-venta, se crea la relación jurídica comprador y vendedor. Imaginemos yo vendedor y tú comprador. Muy bien. Mediante un contrato, que es un acto jurídico, se crea la relación jurídica comprador, que eres tú, y yo, que soy vendedor. Perfecto. Pero esa relación jurídica tendrá como consecuencia que se realicen conductas, se llama eso prestaciones. Que tú tendrás, en este caso, que realizar la conducta de pagarme un precio y que yo tendré que hacer la conducta de ¿qué? De transferirte la propiedad de un bien. Y así, toda relación jurídica genera prestaciones, genera conductas que un sujeto tiene que realizar a favor del otro sujeto. A veces, solamente uno realiza conductas a favor del otro. O a veces, o en su gran mayoría, ambos realizan conductas mutuamente, uno con el otro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el objeto del acto jurídico es la llamada relación jurídica, cuya consecuencia es la prestación. ¿Ya? Esta consecuencia tiene que ser física y jurídicamente posible. ¿Qué significa que sea físicamente posible? Que la consecuencia sea posible de ¿qué? De existir. Ojo, no de que exista, sino que sea posible de existir. Puede ser que exista, sí, pero que la consecuencia sea posible de existir, que la prestación que uno tiene que realizar a favor del otro sea posible de realizarse. Por ejemplo, si yo les vendo este código civil, ¿no? Mi prestación, que es transferirle la propiedad de este código civil, es posible de darse en la realidad. Si yo les vendo un departamento que voy a construir, si bien el departamento todavía no está construido, esta prestación, que es transferirle la propiedad de ese departamento, es posible de ¿qué? De existir. Ustedes ven grandes inmobiliarias en todos los distritos que están vendiendo futuros departamentos. Ahí el bien todavía no existe, pero es un objeto físicamente posible porque es posible de existir, ¿no? Entonces, cuando hablamos del objeto físicamente posible, significa que la consecuencia jurídica que genera el acto es posible de existir. Si ustedes me contratan, por ejemplo, para que yo les enseñe a caminar encima del agua como hacía Jesús, esa consecuencia jurídica es físicamente imposible, pues. El ser humano no puede caminar sobre el agua por sí mismo, ¿no? Quizás con una máquina o algo así, pero es muy difícil.
Eso es físicamente imposible que yo les enseñe a caminar sobre el agua, ¿no? Entonces, para que el acto sea válido, la consecuencia jurídica tiene que ser físicamente posible. Pero también tiene que ser jurídicamente posible. Es decir, que la consecuencia jurídica tiene que ser conforme a derecho. ¿Qué pasaría si yo ahorita, por ejemplo, contrato a Pepito para que mate a Juanito? Lo que se conoce como un contrato de sicariato. ¿Cuál es la consecuencia de este contrato que he realizado con Pepito? Que él mate a Juanito. ¿Esa consecuencia es jurídicamente posible? No. Por lo tanto, el acto no es válido. Cuando hablamos de objeto jurídicamente posible, estamos haciendo referencia a que la consecuencia jurídica sea conforme al ordenamiento jurídico. 3, fin lícito. Y esto, miren, esto es muy importante, ¿ah? Como futuros abogados, diferenciar entre lo que es el objeto y el fin. Muchas veces se confunden, son cosas distintas. Ya hemos indicado que el objeto es la consecuencia jurídica. El fin, en cambio, es la causa. Una cosa es la consecuencia, otra cosa es la causa. La consecuencia, el objeto, tiene que ser lícito, jurídicamente posible, lícito. Pero también el fin tiene que ser lícito. Cuando hablamos de fin lícito, estamos hablando del motivo, del por qué se realiza ese acto jurídico. Les pongo un ejemplo para que se entienda bien. Un poco exagerado, pero así se va a entender mejor la diferencia entre el objeto y el fin. Miren, imaginemos que Pepito y yo somos personas que nos dedicamos a hacer negocios turbios. Somos maleantes, ¿no? Muy bien, pero somos buenos amigos y cada cierto tiempo nos reunimos para conversar sobre nuestros negocios turbios. Imaginemos que el día de hoy, que es viernes, me reúno con mi amigo Pepito ahí por una cafetería en el Parque Kennedy, ¿no? Y estamos conversando de nuestros negocios. Y de repente Pepito me dice, mira, José, estoy pensando en hacer un negocio sobre proxenetismo, José, pero no sé dónde comenzar ese negocio, me dice. Y yo le digo a Pepito, mira, Pepito, qué coincidencias de la vida. Aquí en la avenida Arequipa tengo un inmueble perfecto para que puedas empezar ahí tu sede de proxenetismo. ¿Qué te parece si te lo vendo? Y Pepito dice, ah, José, perfecto, entonces te lo compro. Y se realiza en ese momento un contrato de compra-venta entre Pepito, que es el comprador, y yo, que soy el vendedor. Analicemos ese acto jurídico. ¿Cuál es la consecuencia de ese acto jurídico? Que Pepito me pague un precio en dinero y que yo le transfiera la propiedad de ese inmueble. Esas consecuencias jurídicas que va a crear el contrato, ¿son ilícitas? La consecuencia de pagar un precio y la consecuencia de transferir una propiedad, ¿serán ilícitas? No, sí o no. Ahí no hay un objeto ilícito, ¿eh? Ahí no hay un objeto jurídicamente imposible, ¿no? Es jurídicamente posible, esas consecuencias son lícitas. Pero el motivo por el cual se realiza ese acto, ¿será lícito? ¿Ese motivo por el cual se realiza el acto será lícito? No, sí o no. Ahí se está realizando el acto porque se quiere empezar un negocio de proxenetismo que está prohibido por la ley penal. Entonces, ahí estamos hablando de un fin ilícito, disculpa, que es en este caso el motivo por el cual se realiza el acto jurídico. Entonces, miren, jamás confundan objeto, que es la consecuencia jurídica, del fin, que es la causa. José, entonces, si hay una causa ilícita, si hay un motivo ilícito, ¿estaremos ante un fin ilícito? Técnicamente sí, pero aquí una pequeña advertencia. Para que un motivo sea una causa fin, tiene que ser un motivo exteriorizado, expresado. Porque si no se expresa, a eso se llama simple motivo o reserva mental. Es decir, queda en mi cabecita. Y lo que está en mi cabecita no tiene relevancia jurídica. El derecho no lee mi mente. Solamente tendrá relevancia jurídica cuando ese motivo ha sido exteriorizado. Entonces,
Solo habrá causa-fin cuando el motivo se exteriorice, se exprese, se señale a la otra parte. Les pongo un ejemplo. Imaginemos que yo quiero matar a Pepito. ¿Ya? Lo quiero matar. Y ustedes tienen una tienda que vende cuchillos. Un montón de cuchillos. Muy bien, yo me acerco a la tienda y voy a comprar un machete. Y lo voy a comprar, ¿por qué? Porque quiero usar ese machete para matar a Pepito. Ahí hay un motivo ilícito, ¿sí o no? Pero yo a ustedes nunca les dije ese motivo. Simplemente les compré el machete y ya está. Ese motivo, que obviamente es ilícito, ¿ha sido expresado, exteriorizado, señalado a la otra parte? No. Entonces no hay un fin ilícito allá. No hay. ¿Por qué no hay? Porque no se expresó. Ustedes, como vendedores, no pueden leer la mente de cada persona que va a entrar a comprar. No pueden hacer eso. Es imposible. Entonces ahí el acto es totalmente válido, ¿ah? Totalmente válido. Porque ustedes desconocían de ese motivo. Ahora, si yo hubiera entrado a la tienda y les digo, mira, ¿sabes qué? Quiero matar a Pepito, ya me llegó, ¿qué cuchillo me recomiendas? Y ustedes me dicen, ah, José, mira este machete de aquí. Ahí sí ya el motivo ha sido expresado, exteriorizado. Ahí sí ya estamos ante una causa fin. Si no, no estamos ante una causa fin. ¿Ya? Entonces, para que el acto sea válido, el fin tiene que ser lícito. Es decir, el motivo por el cual se realiza el acto tiene que ser lícito, pero un motivo exteriorizado. ¿Ya? El simple motivo, como les digo, no tiene relevancia jurídica. Y por último, la forma prescrita bajo sanción de nulidad. La forma es simplemente la materialización del acto. Todo acto tiene que ser materializado en el mundo de los hechos. No existen actos jurídicos telepáticos, eso no existe. Tiene que ser materializado en la realidad, ya sea oralmente, ya sea en una servilleta, en un papel higiénico, ya sea en un cuaderno, en un libro, por ejemplo, pero tiene que ser expresado, exteriorizado en la realidad. A esa exteriorización del acto jurídico se le conoce como forma. Dogmáticamente se suele decir que la forma es el continente y el acto es el contenido. Es decir, que la forma contiene al acto jurídico. ¿No? Muy bonito. Pero significa en este caso que es simplemente la materialización en el mundo de los hechos del acto jurídico. La regla en los actos jurídicos es que la forma se realice por lo que deseen las partes. Esa es la regla. Por ejemplo, en una compra-venta, yo les puedo vender mi casa de manera oral, como les puedo vender mi casa por un documento privado, como por un documento público, en la forma en que nos dé la gana. Esa es la regla. Como una pequeña anécdota. El primer contrato de un futbolista muy conocido que es Lionel Messi fue en una servilleta. ¿Ya? Fue en una servilleta. La regla de los actos jurídicos, ¿no? La regla de los actos jurídicos es que los contratos tengan una forma libre, que sean las partes que decidan, pero eso sí, tiene que tener una forma, ya sea oral, ya sea escrita, ya sea una servilleta, como el caso de Lionel Messi. Ya sea un documento privado, ya sea un documento público. Esa es la regla. Pero toda regla, como les dije, tiene excepciones. Por imposición de la ley o por un acuerdo de partes previo, se puede establecer una forma bajo sanción de nulidad. Es decir, que obligatoriamente tiene que realizarse esa forma para que el acto sea válido. Si no, el acto no será válido. Entonces ahí el acto no se puede hacer por cualquier forma, no. Solo se tendrá que hacer por esa forma señalada por la ley o por las partes bajo sanción de nulidad. El típico caso, el artículo 1625 del Código Civil, que dice lo siguiente, les leo. Artículo 1625. La donación de bienes inmuebles debe hacerse por escritura pública con indicación individual del inmueble o inmuebles donados, de su valor real y el de las cargas que ha de satisfacer al donatario bajo sanción de nulidad. La donación de un bien inmueble tiene que ser por escritura pública bajo sanción de nulidad. Si yo les dono a ustedes un departamento,
y les dono, por ejemplo, en este caso, de manera oral, o les dono, por ejemplo, por cartita notarial, no hay donación, ¿ah? No hay donación. Como dice la ley, solo será válida la donación de un bien inmueble cuando sea por escritura pública. A eso se conoce como forma solemne, que puede ser impuesta por la ley o puede ser impuesta también por las partes, ¿ah? Se llama eso forma solemne consensual. La que hemos leído es la forma solemne legal, impuesta por la ley. ¿Ya? Pero tanto la ley como las partes, si establecen una forma bajo sanción de nulidad, esta se convierte en un requisito de validez, porque obligatoriamente tiene que seguirse esa forma para que el acto es válido. En el ejemplo que les di, si yo les dono un departamento por un documento privado, una hoja y papel, no hay donación, ¿eh? No existe donación. No hay un acto válido ahí. Solamente será donación cuando se otorgue una escritura pública. ¿Ya? Bien, eso es lo que hace referencia el cuarto inciso del artículo 140. Entonces, cuando esa conducta humana orientada a producir efectos jurídicos cumple con estos requisitos, podrá producir esos efectos jurídicos. Podrá crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. ¿Ya? Ahora, acá no dice un requisito, pero que se sobreentiende interpretando el artículo 219 del Código Civil, que otro requisito es que sea conforme al ordenamiento jurídico. ¿Ya? Y cuando yo les hablo de ordenamiento jurídico, no solamente les estoy hablando de ley, estoy hablando, recuerden que el ordenamiento jurídico es un conjunto de normas jurídicas. Y no confundan normas jurídicas con normas legales, son cosas distintas. Las normas jurídicas es un concepto mucho más amplio. Las normas jurídicas pueden ser legales, pueden ser jurisprudenciales, pueden ser de orden público, pueden ser imperativas, pueden ser de buenas costumbres, o pueden, en este caso, ser de principios generales. ¿Ya? Entonces, no necesariamente, o aparte de esto, el acto jurídico tiene que ser conforme al ordenamiento jurídico. Les pongo un caso muy conocido, que es el primer pleno casatorio, el caso de la minera Yanacocha. Ustedes habrán sabido ya por las clases en la universidad que había una minera Yanacocha que estaba pasando con su camioncito por un pueblito y se le cayó mercurio, ¿no? Los pobladores se dieron cuenta del mercurio, no sabían obviamente que era mercurio, brillaba nada más, lo agarraron y se lo llevaron a sus casitas. ¿Pensando qué cosa? Pensando que es algo valioso, algo muy, muy importante, ¿no? Muy bien. Me hace recordar a una nueva serie de Netflix que ha salido justo sobre un tema de contaminación, sobre el cesio, ¿no? Que pasó en Brasil. Pero al caso, en este caso, los pobladores, ¿no? Tenían ese mercurio, lo guardaron, porque pensaban que era algo valioso. Entonces, en este caso, lo que hizo la empresa, ¿qué cosa fue? Fue a recoger esas cositas que habían encontrado los pobladores. Y ustedes saben que la alta exposición a ello puede provocar cáncer. Hay una gran posibilidad de generar cáncer. Entonces, la empresa lo que hizo fue realizar transacciones, ¿no? Entonces, se acercaban a cada poblador y le decían, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que firmes este documento y yo te voy a dar 1.000 soles, 1.500 soles, 2.000 soles. Y ellos, en ese contrato, se obligaban a no demandarlos si es que en el futuro tenían cáncer como consecuencia de la exposición de ese mercurio. ¿Ya? Y claro, los pobladores firmaron. Pensaban, pues, obviamente que, bueno, si tú recibes de la nada 1.000, 2.000 soles, lo aceptan simplemente firmando, sin ningún problema. Entonces lo firmaron. ¿Qué pasó tiempo después? Lo que inevitablemente iba a pasar. Varias personas tuvieron cáncer. En el caso del primer pleno casatorio, era una señora que tenía cáncer igualmente con sus hijos, con varios de sus hijos. Y demanda a la empresa Yanacocha por un tema de indemnización. ¿Qué dijo la empresa? Disculpa, acá hay una transacción. Ella ya se obligó a no demandarme, ¿ya? Yo le di 1.500 soles y acá está claramente que si tenía cáncer, ella ya no me podía demandar una indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Eso es lo que dijo la empresa Yanacocha. ¿Qué pasó? Bueno, al final la Corte Suprema le dio la razón. Por eso le llaman, pues, el pleno de la vergüenza. Le dio la razón, obviamente, a la empresa minera. Pero ahí, justo la dogmática habla, pues, y menciona
que ahí si bien el acto jurídico es realizado por personas con plena capacidad de ejercicio, hay una manifestación de voluntad, hay un objeto jurídicamente posible, porque recuerden que la consecuencia de ese acto es una transacción, y la transacción es conforme a derecho. Entonces ahí hay un objeto jurídicamente posible. Hay un fin lícito, si bien la empresa Yanacocha en su idea era pues obviamente evitarse daños y de manera general podría ser algo ilícito, esto no lo expresó a la otra parte. No le dijo, oye, ¿sabes qué? Te voy a estafar. No le dijo eso. Se ocultó y ya saben ustedes que la reserva mental, lo que está en su cabeza, no es un fin ilícito. Entonces tampoco había un fin ilícito. Siguieron la forma, recuerden que la transacción tiene que ser por escrito bajo sanción de nulidad, y entonces cumplía con todos estos requisitos. Pero claro, esa transacción, que es un acto jurídico también, no era conforme al ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque no era conforme al principio de buena fe. Obviamente, en ese caso específico, se trataba de un tipo de engaño, un tipo de estafa que se le hacía, pues, obviamente, a estas personas. No se les quiso, obviamente, engañar, porque ustedes saben, pues, que 1.000 soles o 1.500 soles no equivale a los daños que te genera tener cáncer, ¿no? Obviamente, no es equiparable. Entonces, si bien aquí no está, del artículo 219 podríamos complementarlo entendiendo que también es un requisito de validez que el acto sea conforme al ordenamiento jurídico. Sobre eso, un montón de casos. Por ejemplo, en San Marcos suelo dar un caso, que es un caso de los contratos Sugar, por ejemplo. Los contratos Sugar, ustedes habrán escuchado del famoso Sugar Daddy y Sugar Mami. Hay contratos Sugar que se realizan, por ejemplo, en Sao Paulo, que se realizan en Europa. Y se debate, por ejemplo, si son válidos o no. Los contratos Sugar, lo que suele hacer el adulto, ya sea hombre o mujer, se obliga en este caso a dar, en este caso, prestaciones económicas a la joven o joven, y esta persona se obliga a darle, pues, o realizar actos sexuales a favor de esta persona, ¿no? ¿Por qué hacen este contrato? Para no generar lo que se conoce como el concubinato, la unión de hecho, porque ha pasado muchas veces que los casos Sugar, las jóvenes o los jóvenes piden en este caso lo que se conoce, pues, como una unión de hecho. Entonces, para evitar eso, hacen contratos Sugar. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, estaría cumpliendo todos estos requisitos, pero el tema sería si eso no es conforme al ordenamiento jurídico. Porque no solamente abarcamos de la ley, sino abarcamos también, por ejemplo, de las buenas costumbres. Claro, ahí no hay un fin ilícito, ¿eh? Ahí tampoco hay un objeto jurídicamente imposible, porque recuerden que en el Perú los contratos con respecto a una relación sexual no están prohibidos. Por ejemplo, la prostitución no está prohibida. Lo que está prohibido es el proxenetismo, ¿no? Entonces, jurídicamente no es imposible. No habría un fin ilícito, pero sería conforme, por ejemplo, a las buenas costumbres. Es un tema en debate, ¿no? Muy interesante, ¿no? Pero eso obviamente no nos alcanza el tiempo para explicarlo aquí. Pero, como les digo, hay un requisito adicional que es que sea conforme al ordenamiento jurídico, ¿ya? Ahora, todo esto que les he explicado se aplica al contrato, porque el contrato es un acto jurídico, y con eso ya vamos a terminar. 5 minutitos y acabamos. Miren, todo lo que hemos visto son los requisitos de validez y la definición de lo que es un acto jurídico. Perfecto. El acto jurídico, recuerden que era toda conducta del ser humano orientada a producir efectos jurídicos. Uno de esos actos jurídicos es el llamado contrato. El contrato es un tipo de acto jurídico. Por lo tanto, es toda conducta del ser humano orientada a producir efectos jurídicos. Pero, obviamente, este acto jurídico tiene que tener algo distinto a otros actos jurídicos para llamarse contrato, ¿sí o no? Tiene que tener algunas características únicas para llamarlo contrato y no llamarlo, por ejemplo, matrimonio, testamento, reconocimiento de hijo, representación. Tiene que haber algo, unas características únicas que hacen que ese acto jurídico pase a llamarse contrato. Específicamente son dos. Uno es el consentimiento y dos es que sea una consecuencia patrimonial. El contrato no es cualquier conducta humana, no es cualquier manifestación de voluntad, sino es un acuerdo de dos o más partes, es decir, es una confluencia de dos o más manifestaciones de voluntades. Y tiene que producir consecuencias jurídicas patrimoniales. ¿Me explico? Si el acto jurídico es una conducta humana orientada a producir efectos jurídicos, si esa conducta humana nace de un consentimiento
y produce o está orientada a producir efectos jurídicos patrimoniales, ahí se llama contrato. Es decir, es un acto jurídico que tiene que tener dos características. Tiene que nacer de un acuerdo de dos o más partes y tiene que querer producir consecuencias patrimoniales. Si no están esas dos características, no es un contrato. Es otro acto jurídico, pero no es un contrato. Les pongo un ejemplo sencillo. Imaginemos, yo en este momento acá tengo a mi gata, está sentada durmiendo, tranquila, ¿no? Imaginemos que mi gata se pierde. Espero que no, nunca pase eso. Mi gata se pierde. Entonces yo inmediatamente agarro un Word, pongo la foto de mi gata y pongo ahí, se busca, mi gata se llama Saki, pongo la foto, pongo las características de cómo es mi gata y pongo ahí recompensa, 1000 soles. Lo imprimo por montones y lo pego en todo mi distrito. ¡Ah! Lo pego, lo pego. Muy bien. Eso se llama recompensa. Si tú encuentras a mi gata y me lo entregas, yo estoy obligado a ¿qué? A darte la recompensa. Muy bien. Mire, la recompensa es de carácter patrimonial, porque te voy a dar 1000 soles. Pero esa consecuencia de carácter patrimonial no nace de un consentimiento, ¿ah? No, nace de un acto unilateral. ¿Cuál es el acto unilateral? Que yo haya publicado esa hojita que dice recompensa. Yo al pegarlo en los postes de mi distrito, yo ya estoy obligado a entregar 1000 soles a aquella persona que encuentre mi gato. Ya sea si conoce o no conoce de la recompensa, yo ya estoy obligado ¿a qué? A darle esos 1000 soles. Mira, ahí se producen consecuencias patrimoniales, pero no por un consentimiento, sino por una sola voluntad, por un acto unilateral. A esos tipos de actos jurídicos se le llaman promesas unilaterales, que no son contratos, ¿eh? Al igual que el contrato producen consecuencias patrimoniales, pero no son contratos. ¿Por qué? Porque no nacen de un consentimiento. ¿Nacen de qué? De un acto unilateral. Para que sea un contrato tiene que nacer de qué? De un consentimiento. Otro ejemplo, el matrimonio. El matrimonio nace de un consentimiento. Mi pareja y yo decimos, sí, acepto, hay un consentimiento, pero no produce consecuencias patrimoniales. Y acá una pequeña observación. El matrimonio produce varias consecuencias jurídicas, pero la principal consecuencia jurídica es el deber de hacer vida en común. Artículo, vamos al 239 del Código Civil. Disculpen, 234. Dice, el matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este código a fin de hacer vida en común. La principal consecuencia de un matrimonio es el deber de hacer vida en común. Esa consecuencia jurídica de hacer vida en común, ¿tiene un valor patrimonial? Yo por convivir con mi mujer, ¿yo le voy a cobrar a ella? ¿O ella me va a cobrar a mí? No, sí o no. No tiene un valor económico. Entonces, por eso tampoco es un contrato. No es un contrato, es un acto jurídico llamado matrimonio, pero no es un contrato. Porque para que sea contrato, tiene que haber un consentimiento y tiene que haber, ¿qué cosa? Consecuencias patrimoniales. En ese mismo sentido, el Código Civil, en el artículo 1351 del Código Civil, dice lo siguiente. El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Ahí están las dos características que les digo. Miren, esa definición es igualito a la del acto jurídico, solo que se ponen dos características, que en un contrato nace de un consentimiento y que tendrá como consecuencia efectos patrimoniales. Cuando estamos ante el cumplimiento de esas dos características, a ese acto jurídico se le llamará contrato. Si no cumple con esas características, no es un contrato, es otra cosa. José, ¿puede haber un contrato con consecuencias extrapatrimoniales? Como obligaciones principales, no. No. Eso será un convenio, un acuerdo, pero no es un contrato. En el Perú no es un contrato. En el extranjero, en otros códigos civiles puede ser, pero en el Perú no, porque en el Perú, para que sea contrato, tiene que haber un acuerdo de voluntades orientadas a producir consecuencias patrimoniales. ¿Ya? Muy bien. Ahora,
Como todo contrato es un acto jurídico, por lo tanto se le aplican todas las reglas del acto jurídico, entre ellos los requisitos de validez. Como les había dicho, para que el acto jurídico sea válido se requiere que cumplan con esos 4 requisitos: plena capacidad de ejercicio, objeto físico y jurídicamente posible, fin lícito y forma prescrita bajo sanción de nulidad. Esos serán también los requisitos de validez de todo contrato. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de validez de todo contrato? La plena capacidad de ejercicio, el objeto físico y jurídicamente posible, el fin lícito y la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Obviamente, a diferencia del acto, es que en el contrato tiene que haber un consentimiento y tiene que producirse consecuencias patrimoniales. Si no, no es un contrato, es otro acto jurídico. ¿No? ¿Oye? Con estos fundamentos ya están listos pues para abarcar cualquier tema de contratos, por ejemplo, el tema de mañana, que va a ser el tema de invalidez del acto jurídico, que será en este caso cuando esa conducta humana orientada a producir efectos jurídicos no cumple con esos requisitos de validez. Y ya van a ver el día de mañana que ese acto inválido se divide en nulo y anulable en el Perú. ¿Ya? En el Perú. A nivel extranjero puede ser otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en Francia se habla de la inexistencia del acto jurídico. En el Perú solamente son 2 cosas: nulidad y anulabilidad. Pero eso ya el doctor Aníbal les va a explicar el día de mañana. ¿Ya? Muy bien. ¿Dudas hasta ahí? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Se me escucha? Sí, se me escucha, ¿no? Sí, sí se le escucha, doctor. Aquellos Perfecto. que tengan alguna duda o consulta, levantan la mano sin ningún problema. Entonces entiendo que se entendió. Eso me alegra, que se entendió bien. Ya. Bueno, entonces, eh, si no hay ninguna duda, por mi parte, voy a llegar hasta ahí. Agradezco a Jeremy, se quedan con Jeremy porque les va a enseñar en este caso el tema de aplicar, de canjear, ¿no? El código para, en este caso, Justina. Aprovechenlo, aprovechenlo. El uso de inteligencia artificial es muy, muy importante, ¿ya? Pero úsenlo correctamente, ¿no? Como jefe de prácticas, yo les digo que he visto muchos trabajos monográficos en la universidad que copian y pegan de inteligencia artificial. Son muy evidentes, son muy obvios. Y obviamente eso no es el camino. La IA tiene que servir como una herramienta para entender mejor. Hay muchas herramientas de IA, entre ellas Justina, que te ayuda a entender mejor el derecho, comprender mejor el derecho, ¿no? Y bueno, entonces por mi parte no tengo nada más que decirles. ¿Algo más, Jeremy, que me necesitan o nada más? Ah, no, no, doctor, solamente es eso. Si nadie tiene ninguna duda, entonces, pues, todo bien, quedó claro entonces la ponencia, doctor. Pero entonces yo me paso a retirar, ¿no? Pues, sí, si nadie tiene ninguna duda, entonces, sí, doctor. Ya. Bueno, entonces ahora sí podría un pequeño video para que vean cómo se canjea el código y eso ya sería todo por el día de hoy. Fue un gusto, profesor. Gracias, gracias chicos. Más bien, el primer video que presentaste no se escuchaba el audio. Ahí. Sí, sí, ahora sí se va a escuchar el audio, sí, un pequeño problema. Entonces nos vemos. Cuídense chicos. Un gusto el día Gracias, de hoy. doctor. Buenas Nos noches. vemos. Nos Gracias, vemos. doctor. Buenas noches. Buenas Hasta noches. Gracias, buenas luego. noches. Mm.
Hola a todos, el día de hoy les vamos a explicar cómo canjear un cupón desde una cuenta creada desde un ordenador o laptop. Para esto yo ya creé una cuenta, como pueden ver en determinado momento van a llegar a una página como esta. No se preocupen, los datos van a cambiar en función del país en donde se encuentren. En esta sección deberán escoger si desean el plan mensual o anual, escoger el número de usuarios y deberán de hacer clic en el botón prueba Justina gratis durante 7 días. Hacemos clic, esperamos un segundo y entramos al checkout. Como podrán ver, al lado izquierdo hay un botón que dice añadir código de promoción. Hacemos clic ahí y añadimos el código que tengo creado previamente. Clic en aplicar y como verán automáticamente se ha generado un descuento. Lo único que tienen que hacer es completar sus datos en la tarjeta de crédito o de débito y finalmente hacer clic en el botón comenzar prueba. Eso es todo. Muchísimas gracias.